Muy buenas noches, estimados docentes de la materia de Derecho de Producción, Competencia y Consumo de la Universidad Técnica de Manabí. Mi nombre es Melanie Rachel Robles Amaniego y soy estudiante del séptimo semestre. Dentro de esta materia voy a exponer el siguiente tema. ¿Cuál es la relación que existe referente al derecho de comercio exterior y los principios del 1 DROI? Quiero recalcar que para esta exposición es indispensable comenzar con la definición de el UNIDROI. ¿Qué es y en qué consiste? Es indispensable decir que el UNIDROI es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, abreviado UNIDROI porque es una organización intergubernamental para la unificación del derecho privado establecida en 1926, exactamente en Roma. Este mismo ha preparado proyectos de convenios sobre una serie de cuestiones de venta internacional de mercancía, asimismo como la representación de transporte de las mismas y, entre otras cuestiones, mantiene un perfil entre organizaciones de estados europeos para una mayor aproximación en sí de ideas comerciales. Otro punto que puedo destacar del UNIDROI es que dentro de su conjunto de 211 reglas que se han instaurado, elaboradas a partir del año 1984, por un grupo, por un grupo de trabajo internacional, de organización intergubernamental, ha sido forjada en sí por países tales como Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Bélgica, Brasil, entre otros. Asimismo, cabe recalcar que han sido ratificados por un Consejo de Representación a los Estados miembros como los derechos indicativos, estos principios que ayudan a un Estado o una sociedad mercantil internacional, asimismo, como los proyectos y contratos al proporcionar normas de instrumentos comerciales o instrumentos internacionales. Es así que es importante destacar también que lo que es más importante dentro de este principio es su práctica privada, ya que ofrece un régimen contractual neutro en la cual las partes que son participantes pueden elegir, ya sea mediante la incorporación de sus contratos o en sí su totalidad, o mediante la elección directa de los principios del UNIDROI. Otro dato y otro punto importante de descartar del UNIDROI es que se publicó por primera vez en 1994, los principios en sí, con ediciones ampliadas en 2004, en el año 2010 y más recientemente en el año 2016, incluidas las cuestiones relacionadas con los contratos a largo plazo entre los países miembros de este mismo principio y organizaciones mercantiles. Se establecen más con una mentalidad internacional, ya que abordan muchas cuestiones de las cuales los legisladores nacionales no se concentran, asimismo como la compensación de las divisas o las dificultades. Ahora bien, cómo este principio tiene relación con el comercio exterior y cómo en sí ayuda a, a la especialización en sí o a la aplicación de este principio a los diferentes sectores sociales o los sectores gubernamentales que se tiene dentro del área mercantil. Sobre los contratos comerciales internacionales, cabe recalcar que los primeros, bajo el principio del UNIDROI, fueron publicados en el año 1995. Esto bajo una agencia especializada de las Naciones Unidas, siendo el principal principio el UNIDROI, eh, el mismo que ha hecho que se unifiquen o se especialicen dentro de un preámbulo, creando reglas o normas mercantiles para que los actos contractuales, asimismo sea en su aplicación o en el derecho de su principio, tengan y no carezcan de autonomía y mucho menos de validez. Asimismo, también hay que aclarar o hay que subrayar la importancia que han adquirido los principios del UNIDROI a la hora de interpretar o complementar los instrumentos internacionales, tanto como el derecho al comercio internacional, asimismo como los de sus miembros. Otra cosa que vamos a destacar dentro de su relación con el comercio exterior
es que se suele definir como un derecho internacional el soft law, es decir, los instrumentos causi-legales, que por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante a un nivel jurídico, ya que los mismos carecen de un rango normativo de que las instituciones no pueden tener un poder legislativo. Es más, son declaraciones o principios de los códigos de conducta, algunos que se emiten en organismos, en instituciones o internacionales, ya que los mismos no tienen relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. Entonces, no obstante, en lo anterior planteado, podemos decir que dentro de estos principios se recogen una serie de caracteres, tanto en origen de carácter imperativo, perdón, tanto puede ser en origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes al derecho internacional privado. Como elementos diferenciadores de los principios del UNIDROIT, puedo decir que a modo de ejemplo se podría mencionar un dispuesto de la formación de contrato. La libertad de contratos internacionales es lo que expresa los principios del UNIDROIT, ya que se limitan a disponer en nada de lo expresado a estos principios, que de alguna forma pueden ser celebrados o probados conforme a una forma particular. El contrato puede ser probado entre cualquier medio de los testigos. Esto se reconoce dentro de lo que son los acuerdos internacionales. Otra de las cosas que se puede también reconocer mediante su relación con el comercio exterior es que reconoce el uso y las costumbres del comercio internacional. Asimismo, plantea que las partes obligadas por este medio pueden ser ampliamente de uso o de recurso hacia un medio internacional y hacia una forma de aplicación razonable o un deber de confidencialidad. Asimismo, se recoge dentro de sus mismos códigos, de sus mismos patrocinios, una información confidencial que durante el curso de los integrantes de este principio se deberá mantener una negociación de confidencialidad, es decir, que la compensación o la responsabilidad de una obligación se adquiriera dentro de los mismos y dentro de los mismos se quedase. Otra de las cosas que se puede destacar dentro del principio del UNIDROIT es que resuelve los problemas de la batalla de las condiciones generales de la contratación. Es decir, que estos disponen que cuando las partes o ambas partes, por ejemplo, utilicen cláusulas estándar y lleguen a un acuerdo exacto cuando se refieren a cláusulas, se entenderá que bajo los términos acordados referentemente a una antelación, puede ser que el contrato o sea, claramente se pueda dar con antelación o claramente se dé con un dicho contrato en supuesta cláusula, es decir, que quede en estándar. También hay que destacar que los principios ofrecen unos estándares para regular las negociaciones previas. En ese sentido, habría que destacar que se dispone a las partes que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe o es irresponsable bajo las obligaciones que se han adquirido, es decir, que pueda darlo por daños o perjuicios de mala fe. Los principios del UNIDROIT, perdón, suponen un paso adelante en el desarrollo de una nueva lex mercantil internacional como cuerpo autónomo de derecho mercantil. Es decir, que es un nuevo avance para lo que son los contratos mercantiles, ya que su utilidad es de suma importancia, ya que existe un régimen o una línea de conducta para lo que son los negocios internacionales y asimismo se puedan dar como un principio regulador o un ente regulador hacia los países que son parte de este principio. En este sentido, y en la conclusión, ya para terminar, puedo recalcar que la utilidad del principio de UNIDROIT radica que son una serie de principios reconocidos por una serie de especialistas dentro de la materia. Como habituales son la práctica diaria del comercio internacional, siendo por tanto, perdón, principios, usos y maneras de manera comercial o de comercio internacional reconocidos como lex mercantoria.
Esos principios y costumbres habitualmente no se suelen tener en cuenta en los códigos de comercio y la legislación interna de los países. Es por eso que se recalca este principio en las leyes o trasfondos internacionales o nacionales que existen en cada país. Es decir, dentro del Ecuador se regula lo que es en la ley del Código de Comercio, se regula lo que son los principios del UNIDROIT bajo los países que son contratantes o los países que son participantes para poder tener un mejor manejo y un mejor control de todas las transacciones que se pueda realizar a sea dentro o fuera del país. Eso es lo que puedo decir referente a lo que es el principio de UNIDROIT y cuál es su relación con el comercio exterior o con los derechos o con el comercio, con la estructura en sí del derecho de producción, del derecho competitivo, el derecho de consumo en sí, con todo lo que tenga que ver de materia mercantil o de materia de comercio. Muchas gracias.